vamos a ir calmados. La idea es que se entienda bien esta parte. Ahorita voy a hacer, no lo voy a hacer eh, tan matemático, pues, la definición y demás, sino que más bien lo que se desea es que se entienda bien el concepto, a qué se refiere esa situación del esfuerzo, porque pues es la que nos va a definir muchas cosas más adelante. Entonces, es una idealización, a final de cuentas, el concepto de esfuerzo. Bien, empezamos. Ya hemos hablado algo del esfuerzo, sin embargo va a ser importante algunas cuestiones que debemos de saber acerca del esfuerzo. Por ejemplo, pues vamos a hacer la definición, a qué se le denomina esfuerzo, por qué es necesario e importante ese concepto de esfuerzo y comprender a qué magnitud física se refiere. Bueno, para empezar, el esfuerzo es una magnitud física referida en un punto y a un plano que pasa por tal punto. Lo veremos pues ya cuando hagamos la definición formal. ¿A qué se refiere eso de en un punto y en un plano que pasa por ese punto? Después hay que hacer la expresión matemática del esfuerzo, que eso ahorita no lo vamos a hacer. O sea, cómo se llega a la deducción del esfuerzo. Lo haremos en la siguiente clase. Distinguir que hay dos tipos de esfuerzos, así denominados como esfuerzos normales, que se simbolizan con una letra que se llama sigma, que está ahí, esa que parece una G más o menos, pero es una letra griega que significa o se llama sigma. A eso se le llama esfuerzos normales. Y hay otro tipo de esfuerzos que se llaman esfuerzos cortantes. Recordamos esas dos palabras, ya las tenemos un tanto visualizadas en cuanto a las fuerzas internas. Recordemos que hay varios tipos de fuerzas internas, entre ellos está la fuerza normal y la fuerza cortante. Pues estos esfuerzos van a tener relación directa con esas fuerzas internas. El caso del esfuerzo cortante se simboliza con una letra que parece una T, que se llama tau. Entonces, tenemos dos tipos de esfuerzos, los normales, sigma, y los esfuerzos cortantes, tau. También hay que apreciar la naturaleza de las componentes de esfuerzo y su notación, cómo se describen. Luego, comprender el concepto de estado de esfuerzo, también lo vamos a definir. ¿Qué se necesita para que el estado de esfuerzo en un punto quede plenamente definido? O sea, ¿cuáles son las componentes que ocupamos de todos esos esfuerzos? ¿Qué es y qué representa el concepto de elemento de esfuerzo? Es una situación ahí que vamos a analizar. ¿Y a qué se denomina el tensor esfuerzo? El tensor esfuerzo, que es un concepto, es un ente matemático que ocupa de su propia álgebra, se llama álgebra tensorial. Ustedes ya han visto pues la álgebra lineal, ¿no? La vieron en algún semestre de cuarto año, en uno de los dos semestres de cuarto, creo que en el primero, llevaron esa materia que se llama álgebra lineal. Después viene otro tipo de álgebra, pues el álgebra matricial, y luego hay un ente matemático todavía más arriba que se llama el álgebra tensorial. Con el concepto de esfuerzo se puede crear un tensor que es como un tipo de matriz que se llama el tensor esfuerzo. De hecho es ya un tanto unas matemáticas especiales pues para manejar ese tipo de elementos. Es un ente matemático ya diferente, pero aquí nada más lo vamos a representar. Vamos a llegar hasta ese nivel. De ahí, de este tensor esfuerzo, se derivan muchas cosas. Por ejemplo, la teoría de la elasticidad tiene mucho que ver con el manejo de tensores esfuerzo. Bueno, vamos a continuar. La ley de reciprocidad que se utiliza para los esfuerzos cortantes. ¿Y cuáles son las unidades del esfuerzo? ¿En qué se mide el esfuerzo? Vamos a empezar. Esos son
las cuestiones importantes que hay que ver acerca del esfuerzo. Entonces voy a empezar y iniciamos con el concepto de esfuerzo. Si recordamos, por ejemplo, ahí dice, las fuerzas internas por sí mismas no permiten juzgar acerca de la capacidad de resistencia de los cuerpos. O sea, por ejemplo, ya hemos hecho esta parte, ahí ya entendemos, ya nos estamos empezando a hablar de tú. Por ejemplo, yo hago un corte ahí en una sección transversal ubicada a una distancia X del apoyo A. Y ahí en ese corte pues surge el método de secciones y tengo eh, el valor de tres fuerzas internas, la N, la V y la M. Tengo esas fuerzas internas. Pues yo puedo, a partir de los cálculos necesarios, determinar sus valores. Si le doy un valor a los parámetros, a L, a H, a P, a X, y voy a primero, en primera instancia, determinar las reacciones en los apoyos, y posteriormente, pues voy a poder, voy a estar en posibilidades de conocer el valor de las fuerzas internas. Sin embargo, el valor de esas fuerzas internas no me van a indicar si el material va a fallar o si el elemento estructural va a fallar o no va a fallar. No solamente o no solo únicamente depende del valor de esas fuerzas internas, de la magnitud, de la intensidad, de su valor numérico de las fuerzas internas. No nos permiten por sí mismas determinar la capacidad de resistencia de los cuerpos. ¿Cómo le vamos a hacer para poder determinar esa capacidad de resistencia? ¿Qué se requiere para relacionar los valores de fuerzas internas con la capacidad de un elemento estructural para soportar o transmitir de manera segura una carga dada? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo le podemos hacer para relacionar ese valor de fuerzas internas que algo tiene que ver con su capacidad de soporte? Y entonces, ahí es donde surge lo siguiente. En realidad, en los puntos de la sección transversal de una barra, ya debemos de tener noción de qué se trata una sección transversal, ¿verdad? Es un área, es como el perfil del material. Las fuerzas internas actúan de manera distribuida, es decir, yo, por ejemplo, había colocado, por ejemplo, en el caso, en el esquema que está ahí representado hasta la parte superior, tengo una barra sometida únicamente a carga axial de tensión, ¿va? Tengo una carga P en el extremo que se equilibra con una carga P en el otro sentido, en el otro extremo. Y esas cargas están alineadas con su eje longitudinal. Por lo tanto, esa barra es el elemento más simple, que es un elemento sometido a carga axial de tensión, ¿no? Y entonces, si yo hiciera el método de secciones, imaginémoslo, ¿no? Hago el corte, pues obviamente para ese elemento únicamente va a existir una fuerza interna que sería la normal para ese caso. La cortante pues no existiría, solamente existiría, si yo hago el corte, pongo la N, la V y la M, pues la cortante no existe, vale cero. Esa es una práctica que ustedes pueden hacer. O sea, fue un ejercicio mental o lo pueden plasmar. La cortante les va a valer cero y aparte el momento flexionante también les va a valer cero. Por lo tanto, la única fuerza interna que me resultaría pues sería la fuerza interna normal. Bueno, pero ¿cómo actúa esa fuerza interna normal? Pues ahí como me lo dice ahí arriba, en realidad esa fuerza interna normal no actúa de manera concentrada en el centroide de la sección transversal, o sea, en el centro de esa sección transversal, sino que actúa de manera distribuida, como la imagen que está en la parte inferior. En realidad lo que está ocurriendo ahí es que la fuerza esa interna N se distribuye sobre el área de sección transversal, sobre toda el área. Ahí pareciera en la figurita que solamente está distribuida sobre las orillas, pero no, en realidad está distribuida sobre toda el área de sección transversal. A esa distribución de la fuerza interna sobre el área de sección transversal es precisamente a lo que se le llama esfuerzo. O sea,
¿De qué depende el esfuerzo? Pues básicamente va a depender de la intensidad de la carga, es decir, qué tan grande es la fuerza interna N, pero a la vez también va a depender de qué tan grande es el área, qué tan robusta es esa pieza. Entre más pequeña sea, pues mayor intensidad va a tener esa distribución. Entre más grande sea, menor va a ser la distribución. ¿Por qué? Pues se distribuye en una menor o mayor superficie, ¿no? En una mayor o menor área de sección transversal. Por lo tanto, eso es lo que me mide el esfuerzo. Es, si lo quiero definir así en palabras amplias, el esfuerzo, en este caso el esfuerzo normal, obviamente proviene de la fuerza interna normal. Y el esfuerzo normal es una medida de la intensidad de la distribución de la fuerza interna en el área de sección transversal. Por eso, ¿en qué se medirá el esfuerzo? Si es una medida de la distribución, ¿cómo se distribuye una fuerza en un área? ¿En qué creen que se mide el esfuerzo? ¿En pascales? En pascales, exactamente. Es una medida de la distribución de la fuerza interna en el área de sección transversal. Por lo tanto, se mide en pascales. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vamos a definirlo de manera concreta. Dice, el esfuerzo es la medida de la intensidad de las fuerzas internas distribuidas a través de una sección en el interior de un cuerpo. En otras palabras, el concepto de esfuerzo se utiliza para describir la distribución de una fuerza interna sobre el área en la cual actúa. Esto es fuerza por unidad de área. Y ahí tengo yo, el esfuerzo va a ser igual a fuerza entre área, únicamente así. Ok, ¿cuáles serían sus unidades? Pues hago un análisis de esa distribución y tengo lo siguiente, las unidades o dimensiones de sigma, que van a ser iguales a las dimensiones o unidades de tau, que es el esfuerzo cortante, son iguales a la fuerza, ya sea la normal o la cortante, dividida entre el área de sección transversal, y eso va a ser igual a la fuerza, que es F, dividido entre L al cuadrado. Si lo quiero ver como unidades, perdón, si lo quiero ver como unidades, no como dimensiones, serían sigma, se va a medir en newton sobre metros cuadrados. Eso es lo mismo que pascales. Sin embargo, hay otras unidades técnicas. La del sistema internacional son los pascales, pero puedo utilizar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las cargas se van a manejar en el orden de toneladas. Pues una tonelada métrica pues es como o es igual a 1000 kilogramos fuerza, y eso lo puedo dividir entre centímetros cuadrados. Porque es un concepto técnico? Pues porque muchos de los perfiles se pueden expresar fácilmente en términos de centímetros cuadrados. Por ejemplo, una varilla de 3 octavos, el área de sección transversal, sí conocen la varilla de 3 octavos, la que se usa comúnmente en la construcción, ¿no? En los castillos de la construcción. ¿Cuánto es el área de una varilla más o menos, así a grosso modo? De una varilla de esas, de las comunes. El área de sección transversal. A ver, no se hagan bolas. Una varilla común y corriente, ¿cuánto tiene más o menos de área de sección transversal en términos de centímetros cuadrados? Un centímetro cuadrado a lo mejor. Sí, más o menos. Exactamente, Fabián. O sea, una varilla, puedo hacer las conversiones y demás, pero es muy aproximada. O sea, si yo la veo, pues prácticamente es como un centímetro. Bueno, ahí esa área de sección transversal es circular, ¿no? De la varilla, es redonda. Sin embargo, yo la puedo aproximar a que sea un centímetro cuadrado. Ese tipo de elemento, por ejemplo, la varilla, va a andar en el orden de 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa es más o menos la resistencia que tiene ese acero con el que está fabricada la varilla.
Y entonces inmediatamente yo me doy una idea de cuánto puede cargar esa varilla. O sea, puede cargar hasta 2 toneladas una varilla. Nunca se cargan generalmente hasta su valor límite, pero la resistencia es precisamente esa, 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces es una barbaridad lo que puede soportar una varilla, ¿no? Bueno, luego la otra parte, pues hablamos también de las unidades inglesas, que las unidades inglesas del esfuerzo, por ejemplo, están en el orden de kilolibras fuerza sobre pulgada cuadrada. Y eso es una K, así lo colocan en el sistema inglés. Se puede abreviar como KSI, ¿no? Kilolibras por pulgada cuadrada, square inch, por eso es esa SI. Kilolibras por pulgada cuadrada. La más común y que también ustedes han escuchado en términos de presión, pues son los PSI, ¿no? La presión y también el esfuerzo se puede medir en términos de PSI, y una PSI es una libra sobre pulgada cuadrada. La libra en inglés es pound, entonces por eso se coloca ese pound square inch, por eso es PSI. Muchas de las veces ¿cómo se llama? Los manómetros, o si han visto por ahí un compresor, cuando está guardando el aire, pues está midiendo la presión a la que se está midiendo, a la que se está guardando, y generalmente nos va a decir, pues se está guardando a tantos bares o a tantos PSI. Tiene la dualidad pues del sistema inglés y el sistema internacional. Y regularmente la presión pues me la va a estar midiendo en PSI. Entonces ahí está, ese es un valor. Tal vez no lo recuerden, pero en estática hicimos una igualdad, o colocamos una igualdad que era eh, 1 newton sobre milímetro cuadrado es igual a 1.000.000 de pascales. Esa igualdad nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque ya vimos que las fuerzas internas se pueden medir, o las que hemos medido, las hemos venido midiendo en términos de newton. Y entonces el área de sección transversal va a ser muy cómodo medirla en términos de milímetros cuadrados. Por lo tanto, yo puedo hacer esa conversión rápido. Si tengo tantos newton dividido entre tantos milímetros cuadrados, pues yo sé que ese resultado me va a dar en el orden de millones de pascales. Entonces van a ver que es una igualdad que nos va a servir bastante, ¿no? Pues esas son las unidades del esfuerzo. Recuerden, el esfuerzo como tal, como concepto, qué es lo que mide y cómo se analiza, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo. En la práctica se van a encontrar principalmente dos casos de cálculo en el ámbito de la mecánica de materiales. Y de manera muy general, pues uno es los problemas de diseño. Aquí ya vamos a empezar a analizar esa parte. Vamos a empezar a hacer diseños estructurales, ¿no? ¿Qué son los problemas de diseño? El diseño estructural no es otra cosa más de que determinar las dimensiones de la sección transversal de los elementos estructurales. Es decir, voy a dimensionar las piezas. ¿Cómo se hace eso de dimensionar las piezas? Bueno, con base en las cargas conocidas. O sea, si yo digo, bueno, aquí estoy aplicando 3 kilonewton, 10 kilonewton, lo que sea, y el material escogido, o sea, yo debo de saber las propiedades o algunas propiedades del material a utilizar. Voy a determinar las dimensiones necesarias de la sección transversal de la pieza que garanticen un funcionamiento seguro, o sea, que las piezas sean seguras, ¿no? ¿Qué necesito? Nuevamente repito, pues la carga a la que está sometida el elemento y el material con el que está fabricado ese elemento. El otro problema, pues serían problemas únicamente de análisis. ¿Qué sería un problema de análisis? Con base en el conocimiento del material y de las dimensiones de la pieza, es decir, ahora yo ya tengo dimensionada la pieza, voy a comprobar si la pieza aguanta o no aguanta, ¿no? Voy a comprobar si esa pieza puede soportar la carga dada. Voy a dictaminar si aguanta o no aguanta. Y yo puedo emitir ese criterio o emitir ese juicio en base a cálculos. O sea, yo voy a decir, no, esta pieza no va a soportar, mejor
sobredimensionenla o hagan otra cosa, pero no va a aguantar porque de acuerdo al material con el que está fabricado y de acuerdo a las cargas a las que está sometida, eh, las dimensiones no son aptas. O la redimensiono o le bajo a la carga, ¿no? Pero en base a ciertos cálculos. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacer un ejemplito, un problema. Problema 5. Dice, la estructura mostrada en la figura, que ahorita vemos la figura, todavía no la tengo. Dice, consta de una barra AB con una sección transversal rectangular de 30 por 50 milímetros. O sea, yo ya tengo dimensionada una pieza, una barra, y de una varilla BC con una sección transversal circular de 20 milímetros de diámetro. Igual, ya la tengo dimensionada. Ahora, la barra AB y la varilla están conectadas por un perno en B y lo soportan pernos y ménsulas en A y C, respectivamente. Ahorita vemos la figura. Si la estructura se encuentra soportando una carga de 30 kilonewtons, es decir, alrededor de 3 toneladas, recuerden esa conversión rápida. 30 kilonewtons pues son alrededor de 30.000 newtons, o sea que dividido entre 10 pues me da 3.000. Son alrededor de 3 toneladas lo que se está soportando en el punto B. ¿Qué es lo primero que dijimos que íbamos a hacer generalmente en el caso eh, de la mecánica de materiales? Pues sencillo, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. En este caso, esos apoyos serían en el apoyo A y en el apoyo C. Y luego en el inciso B dice determinar la fuerza resultante y su dirección en los puntos C y B. Y ahorita vemos lo que sigue. Pero vamos a ver cómo estaría el esquemita del problema. Miren, es algo así. Dijo, o se dice, tengo una barra cuadrada, de perfil cuadrado, acá en la parte de abajo, 30 por 50, que es la barra B. Y luego tengo una varilla desde B hacia C, que tiene un diámetro de 20 milímetros. Recordemos, pues, en el caso de la barra AB, pues es 50 milímetros por 30. Está soportando una carga acá en el extremo de 30 kilonewtons. Hay dos articulaciones, una articulación en C y otra articulación en A. Y, y bueno, aquí estaría esta articulación, vamos a ponerlo así, como una articulación interna en el punto B. Entonces la idea o la situación es que encontremos o determinemos el valor de las reacciones. Primero en las reacciones en A y C, y después vamos a determinar cuánto es el valor de la carga a la que está sometida eh, esa barra BC y la vamos a dimensionar. Pero ahorita lo vemos. A ver, vamos a llevarnos ese problemita, lo vamos a llevar a Word para resolverlo, así como lo hemos venido haciendo. Déjenme preparo el terreno.
Voy a compartirles la pantalla para hacer lo siguiente. Voy a generar algo así. Voy a generar primero la barra que está en la parte inferior. Así. En A pues tengo una articulación, por lo tanto voy a poner las cargas en A. O sea, en el punto A voy a colocar las reacciones, ¿verdad? Esas reacciones las pongo rojas y un poquito más fuertes. Ahí está, esta sería una reacción AX. Ahí están las dos reacciones, la articulación. Luego voy a poner la carga que ya conozco, que está vertical descendente. Ahí está. Pero ahora viene una parte importante en esa construcción de ese diagrama. La barra BC, o el elemento este BC, es un elemento que proviene de, bueno, voy a utilizar un axioma que se llama el axioma 2 de la estática. A ese tipo de elementos se le denomina un elemento a dos fuerzas. ¿Qué significa ese elemento a dos fuerzas? Ya lo vimos un poco, pero hay que recordarlo en el caso de estática. Me dice que para que ese elemento pueda, o un elemento a dos fuerzas, va a ser un elemento que solamente tiene cargas en sus extremos, y para que se pueda encontrar en equilibrio, como en este caso solamente tiene cargas en los extremos, y para que se pueda encontrar en equilibrio, solamente va a poder contener dos fuerzas alineadas a lo largo de su eje longitudinal y en sentido opuesto. O sea que ese elemento está trabajando a tensión pura o a compresión pura. Pero de cierta forma lógica, ¿a qué creen que trabaje? ¿A tensión o a compresión? Es decir, ese elemento se intenta, a partir de la carga de 30 kilonewtons, se intenta comprimir o se intenta alargar. Es decir, ¿está a tensión o a compresión? Tensión. Tensión. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues en esencia sí está tensión, o sea, ese elemento está restringido a desplazarse desde el punto C, ¿no? O sea, el punto C está anclado, está fijo. Y si yo le someto una carga hacia abajo, pues lo que voy a hacer es intentar alargarlo. Por lo tanto, podemos suponer que ese elemento está a tensión. Entonces, yo, por ejemplo, lo puedo trazar de la siguiente manera. Lo voy a bajar un poquito más, esos elementos, hasta donde alcance, para representar lo siguiente. Ahí. Yo tengo a ese elemento y lo voy a poner nada más así, miren. Lo voy a poner un poco más. Y entonces, ¿qué significa eso que acabo yo de decir? Que ese elemento únicamente va a estar trabajando de la siguiente manera. Me lo llevo. Es decir, es un elemento a dos fuerzas.
y eso se significará que está únicamente a tensión o a compresión pura. Por lo tanto, quedaría así, pero así está trabajando ese elemento. Pero por tercera ley de Newton, hay una relación. Aquí en el punto B, acá en el punto B, hay una articulación. ¿Qué es lo que dijimos cuando desarticulamos un elemento? Pues que se coloca ese valor, pero en sentido contrario a. Entonces voy a colocar ese mismo valor así. Espero se entienda. Como les digo, esto es un caso muy común, así. Entonces yo ya puedo plantear esa situación. Voy a ponerle colores ahí para que se vean. Así, más o menos. Voy a poner los valores de los nombres. A X. A lo mejor ocupo X a Y, la que está ya dada, que esa es 30 kilonewtons. Y ahora la tensión que estaba en el elemento ahí inclinado, o bueno, dijimos que estaba sometido a tensión, lo podemos intuir. A esa tensión le voy a poner, pues es la tensión en la dirección BC, TBC. Aunque se oiga raro, ¿no? Como si estuviera hablando a alguien. TBC. Ahí está el otro. Y acá. Ese sería el esquemita. Simplemente hay que determinar cuál sería la inclinación de ese elemento. La podemos obtener. Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo de inclinación. Entonces ese ángulo de inclinación voy a tratar de hacerlo más cerquita para que se alcance a ver. Y le voy a poner a ver. Aquí están los ángulos. Le voy a poner teta. No sé dónde quedó. Aquí está. Está muy feo. No, no me gustó. Le voy a poner una letra, no importa. Voy a poner que ese ángulo es el ángulo A, por ejemplo. Y ahí está. Ese sería para nosotros ahora nuestro diagrama de cuerpo libre. Tengo dos elementos que estaban unidos entre sí y lo desarticulamos, ¿no? A esos dos elementos. Voy a copiar y nos lo llevamos. Ahora sí, vamos a ver. Vamos analizando.
que se nomás está generando conflicto. A ver, control V. Voy. Ahí está. A ver, vamos a determinar ahorita. Para empezar, vamos a determinar cuánto vale el ángulo A. Dijimos, primero vamos a determinar el valor del ángulo A. ¿Cómo lo podemos representar? Denme ideas. O sea, quiero encontrar el valor de este ángulo que está aquí es la inclinación del elemento BC. ¿Cómo le hacemos? Tangente. Utilizando la tangente, vamos a decir la tangente del ángulo A es igual, la tangente del ángulo A es igual al cateto adyacente, no, al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la definición de tangente. Entonces tendríamos lo siguiente, cateto opuesto que es 600 milímetros dividido entre el cateto adyacente que es 800 milímetros. Vuelvo a poner la imagen para que la vean. Cateto opuesto 600 milímetros, es acá la distancia AC, y cateto adyacente que sería la distancia AB. Por lo tanto, ahí yo puedo ya quedar que el ángulo A es igual a la tangente a la menos 1, o la tangente inversa, tangente a la menos 1 del valor, bueno, 600 entre 800 me queda 6 octavos, lo que es lo mismo que 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos. Por lo tanto, ¿cuánto es ese ángulo? A ver, ayúdenme ahí con ese cálculo. 36.86. 36.9 grados. Ok. Lo ocupábamos, pues, ese valor, ¿no? Lo ocupábamos para poder determinar ese equilibrio. O sea, ahora yo me voy a ir a determinar las condiciones de equilibrio. Vean, determinar las condiciones de equilibrio. Voy a hacer la primera ecuación, voy a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección X, como siempre, eso ya ahorita ya lo tenemos bien practicado, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la dirección X, positivas las que van hacia la derecha. Y aquí voy a poner fuerzas en X. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos determinando las reacciones en el apoyo A, en el apoyo... Voy a encontrar las reacciones en el apoyo C también, pero ahorita explicamos cómo. ¿Cuáles tengo en la dirección X? Bueno, aquí determinar las condiciones de equilibrio para el elemento, le voy a poner así, para el elemento AB, es decir, para el elemento que está en la parte inferior, para la viga, para el elemento horizontal. El elemento horizontal AB. Y entonces la pregunta era, ¿cuáles tengo? Aquí está ese elemento.
El ángulo sería el coseno de Voy, 6.9. permíteme. Bien. Voy a copiar esa imagen para tenerla ahí en un ladito. A mí nada más me interesa ahorita la parte de abajo. O sea que voy a eliminar. Ahí quedó un poquito la flechita esa, pero bueno, ahí está. Entonces, voy a decir sumatoria de fuerzas en la dirección X. Y tengo primero el valor AX, que está en el extremo de la izquierda, y esa está totalmente sobre el eje X, ¿verdad? Y la estamos suponiendo en el sentido positivo. Después le voy a quitar menos la componente de la tensión en la dirección X, que como bien decía por ahí Anthony, era la T en la dirección BC por el coseno de el ángulo A, que ya encontramos, y es 36.9 grados. Y eso pues es igual a 0. Ya es todo lo que tenemos en la dirección, en la dirección X. ¿Cuánto es el coseno de 36.9? 0.79. Bueno, 0.8. Prácticamente 0.8, ¿no? Porque es 4 quintos. Entonces lo voy a poner así. Menos 0.8 TBC. La tensión en la dirección BC. Y eso me da igual a 0. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Ahí solamente hay que hacer la convención de signos y decir que voy a considerar positivas las que van para arriba en el caso de la dirección Y. Y entonces ahí tendría lo siguiente. Primero pues voy a considerar la carga que hasta su mismo nombre lo indica, la fuerza en la dirección y luego más la componente de la tensión, que sería la TBC en la dirección BC por el seno de 36.9 grados. Y aparte tengo toda la carga que está ahí en el caso de la carga concentrada, que es menos 30. Todo eso es igual a 0. Por lo tanto, yo ya puedo plantear que tengo los siguientes valores. AY, ¿cuánto es el seno de 36.9? Seguramente va a ser 0.6. Corrobórenmelo, ¿cuánto es el seno de 36.9? 0.6. 0.6. Excelente. Entonces ya tengo ahí otro planteamiento, AY más 0.6 TBC. Sin embargo, no nos es suficiente, todavía no tenemos ni uno de los valores. Tenemos que plantear una tercera ecuación, que va a ser la sumatoria de momentos. Aquí igual tenemos que adaptar una convención de signos y decir, voy a considerar positivos los momentos que estén en ¿qué sentido? En sentido antihorario, como siempre lo hemos. Y hay que elegir un punto respecto al cual voy a hacer los cálculos. Voy a poner el punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Y vamos a ver,
ni la AX ni la AY me generan momento, pero sí la TBC, la componente que está en el sentido vertical. La horizontal no me genera momento porque pasa por el punto A, pero la que está en la vertical sí. Y entonces esa componente me genera, voy a decir lo siguiente, es la T en la dirección BC, va hacia arriba o la estamos suponiendo hacia arriba, por lo tanto, respecto del punto A me genera un momento en sentido antihorario. Por lo tanto es positiva, sería TBC por el seno de 36.9, esa es la componente en la dirección vertical. Ahora todo eso lo tengo que multiplicar por la distancia. ¿Cuánto es la distancia de esa fuerza vertical hacia el punto A? Vamos a verla, en la figura es 800 milímetros, ¿verdad? Entonces sería 0.8 metros. Y luego la otra sería menos 30 por la distancia. La distancia sigue siendo la misma o sería la misma. Y todo eso me da igual a 0. 0.6. Bueno, seno de 36.9, quedamos que era 0.6 por 0.8, ¿cuánto me da? 6 por 8, 48, me debe dar 0.48. Sí, bro. Sí, profe. 0.48, insertar ecuación, me da 0.48 TBC, y eso es igual a 24, ¿no? 30 por 0.8 me da 3 por 8, 24. 24. Y entonces ya ahí encontré un valor. La tensión en la... Dígame. Y en la sumatoria de fuerzas en sí, el menos 30 ya no pasó al otro lado como 30. Ah, sí. Gracias. Aquí es 30, así. Sí, ahí corríjanlo. Yo lo había igualado a 0, entonces ese debe de pasar al otro lado como positivo. Gracias. No lo puse. Entonces ya tenemos ahí que la TBC va a ser igual a la división de 24 entre 0.48. ¿Y cuánto les da ese valor? $50. 50. Bueno, ese es el valor que obtuvimos, 50 kilonewtons. Es el valor al que está sometido, pues, esa varilla, la que está arriba, la varilla está sometida a una fuerza de tensión de 50 kilonewtons. Ya para agregarle, tendremos que determinar cuánto vale AX y cuánto vale AY, como las reacciones en A. Y entonces tendríamos lo siguiente, pues a decir de esta forma, AX simple y sencillamente es, voy a colocar, es igual, hacemos el despeje de allá de arriba y es igual a 0.8 TBC, pero TBC ya sabemos que vale 50, y entonces eso me implica que 5 por 8, 40, vale 40 kilonewtons. ¿Sí? Y la otra, pues sería el valor de la AY. Nuevamente, voy a hacer el despeje de la ecuación 2 y voy a decir AY es igual de la ecuación 2 y es igual a 30 menos 0.6 por TBC, y TBC vale
50. ¿Y eso cuánto me genera? 30. Y sería 0. Sería 0, ¿verdad? A ver, vamos a checarlo. No me convence pues ese valor, pero pues hay que meditarlo, ¿no? Positivo, menos 30 por 0.8. Igual a 0. 24, 50. Bueno, pues eso es lo que nos resultó. Y nos da que la reacción en Y, pues de manera rara, resultó que es 0. Voy a checar ese valor. Repito, no me convence, pero aquí tengo un libro. Ese problema está sacado de un libro que se llama BIR, que aquí lo tengo yo. Sí, en efecto, sí está bien. La Y es igual a 0. No hay problema. Entonces, profe, para este caso, para que salga la condición de equilibrio, TBC tendría que ser, tendría que compensar los 30 kilómetros que van abajo, ¿no? Sí. De hecho, pues si te fijas, la componente de TBC vale Ajá. 50. La componente en la vertical de TBC, pues es precisamente 30. O sea, es 0.6 por 50. Entonces, Ah, sí, sí. por sí sola compensa pues esa carga. Y luego la componente en la dirección de X es 40, ¿no? Si te fijas, TBC por el coseno de 36.9 es igual a 40. Perdón, que es igual a la componente de X o al valor de AX. AX, si te fijas, ahí vale 40. Entonces, así se dio ese resultado, no hay problema. Simplemente me resultó que la AY es igual a 0. Ahí lo tenemos. Vamos hasta ese punto. Ya determinamos ese valor de esas reacciones. Pero me dice las reacciones en los apoyos A y C. Y si se fijan, o sea, yo determiné las reacciones en A, pero no determiné las reacciones en C. Sin embargo, en C ocurriría lo siguiente. Voy a hacer una representación. Este valor que está aquí, así como incidió para el caso del punto B en sentido contrario, lo mismo ocurre acá en C. O sea, lo que va a ocurrir es que en realidad en el punto C lo que está pasando es que se existe pues esa TBC aquí. Acá estaría el punto C acá arriba, ¿no? Puedo conocer el valor de la reacción en C en X y la reacción en C en Y. Si yo hago lo siguiente. La puedo descomponer, a final de cuentas. Puedo descomponer esas reacciones en la dirección horizontal
vertical, ¿no? Esa es la TBC. Me lo traigo yo para acá y diría la TBC en la dirección X. Sería esa componente. Y la TBC en la dirección Y. Con esas direcciones. ¿Dónde quedaría el ángulo A en ese caso? Quedaría acá arriba. Entonces podemos decir que a partir de los resultados obtenidos, se tiene lo siguiente. Voy a considerar que la reacción de la articulación que está acá arriba en el punto C, la reacción en X, si es una articulación, o sea que Cx es igual a la componente de la tensión en la dirección BC en la dirección X, es igual a T BC X, y que esa es igual a TBC BC por el coseno de A, y eso me resulta que es igual TBC, que determinamos que valía 50, por el coseno de 36.9 grados. Y entonces ese valor, ¿cuánto me daba? 40, ¿verdad? O háganlo, por favor. ¿Sí les da 40? Sí, profe, 39.98. Bueno, a mí me dio. Sí, está bien. Sí, es 40. La CY, pues es la componente de la TBC en la dirección Y. Y esa TBC, pues va a ser por el seno de A. Y es 50 por el seno de 36.9 grados, y el seno pues es 0.6 por 50, pues me va a dar 30. Y esas son las dos componentes, la de la Cx y la Cy en el punto C. ¿Por qué pudimos hacer eso? Ojo, algo bien importante que no hay que perder de vista. El elemento este que estaba ahí inclinado, la varilla esa, es un elemento a dos fuerzas, se llama. Solamente tiene cargas en los extremos, y entonces se hace esa hipótesis de que para que pueda estar en equilibrio, solamente debe de tener esas cargas en los extremos alineadas, es decir, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios y con la misma magnitud. Se llama elemento a dos fuerzas. Por ahí, si tienen todavía el manual, revisen el axioma 2 de la estática. Ahí está esa conceptualización. ¿Por qué nos facilitó la vida esa idea? Porque si no, lo que debíamos de haber hecho, si se fijan, es que tendría yo o pudiera haber considerado que hay tres articulaciones. Si se fijan, hay una articulación en A, una articulación en B y una articulación en C, y pudiera haber generado AX, AY, BX, BY, CX, CY, o sea, seis incógnitas, y al tener 6 incógnitas, pues iba a tener que generar un sistema de ecuaciones 6 por 6. Aquí se simplificó por esa condición de solamente tener un valor, la tensión en la dirección BC. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tener la habilidad para encontrar esos elementos que están sometidos a dos fuerzas, como es ese caso. En el caso del elemento que está acá abajo,
ahí no se podía hacer ese planteamiento en el elemento horizontal. ¿Por qué? Porque tiene una carga aplicada ya de 30 kilonewtons, y luego aparte la fuerza con la que está incidiendo la barra BC ya no es una sola fuerza. Entonces, en ese caso ya no se considera el elemento horizontal como un elemento a dos fuerzas, porque ya tiene, al menos tiene dos cargas aplicadas ahí en el caso del punto B, y aparte pues las reacciones que surgirían en el apoyo A. Pues por lo tanto no se pudiera considerar así. Aparte, la fuerza de 30 kilonewtons ya está aplicada de manera perpendicular a su eje longitudinal. En el caso de los elementos a dos fuerzas, siempre van a tener una sola fuerza y está alineada. Generalmente está alineada con su eje longitudinal, esa fuerza a la que están sometidos. Entonces es importante la identificación esa. Bueno, ahí llegamos hasta las reacciones. Sí, fueron copiando. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahí prácticamente lo que yo hice al considerar esa tensión en la dirección BC, pues fue ya encontrar esta resultante. O sea, yo encontré por default la resultante en el punto C y B. Lo voy a colocar acá abajo, porque ese inciso es por si lo hicieron de manera que se plantearan las 6 ecuaciones de equilibrio. Pero voy a poner resultante en los puntos B y C. Voy a decir, en este caso, como se observó que el elemento BC es un elemento a dos fuerzas, entonces se pudo determinar la resultante es igual a la tensión en la dirección BC, y esa tensión en la dirección BC es igual a 50 kilonewtons, ¿no? Aquí voy a... Ya tiene ese valor, ya lo sabemos. Es igual a 50 kilonewtons y se encuentra dirigida a lo largo de la barra BC. Es decir, a un ángulo A igual a 36.9 grados respecto a la horizontal. Conocemos esos valores de resultantes. Habría que hacer ahí la aclaración. Repito, la otra forma era considerar las articulaciones y generar 6 incógnitas: la BX, la BC, la CX, la CY y la AX y la AY. Entonces, a partir de la BX, BY encontré una sola resultante que me va a dar igual a la TBC, y a partir de la CX y CY encontrar una sola resultante que me daría igual a la TBC también. Bueno, hasta ahí vamos. Voy a dejar los otros dos incisos, los otros tres incisos, no, son dos, pendientes, el inciso C y el inciso D, para la siguiente clase, para analizarlos con detalle en cuanto al... que ya son los problemas que tienen que ver directamente con lo que sería el esfuerzo. Es un problema de dimensionamiento y es un problema de análisis. Son los dos problemas típicos de la mecánica de materiales. Entonces los vamos a analizar detenidamente.
Y bueno, pues no sé si no existe o si existe alguna duda, háganla saber. Y si no, pues ya nos vamos. Solo podría mostrar tantito el argumento del inciso B que me faltó copiar. ¿Mandé? Si podría poner en el inciso B, en la resultante de los puntos 20, es que me faltó copiar solamente la última parte. Ok. Sí, sí, claro. No, ¿Ya ahí se ve? sí, pero, gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, ya para concluir, voy a hacer como una especie de resumen. Lo que vimos hoy o lo que estuvimos analizando, previo al problema fue el concepto de esfuerzo. Como decía ahí desde la portada, el esfuerzo pues es el concepto más importante de la mecánica de materiales. ¿Por qué surge ese concepto de esfuerzo? Se debe a que las fuerzas internas por sí solas no me pueden o no me indican la resistencia que tiene un material. Entonces yo tengo que hacer una comparación o hacer una relación entre esas fuerzas internas y el área de sección transversal. Y entonces el esfuerzo es precisamente lo que me relaciona la magnitud de la fuerza interna distribuida en el área de sección transversal. Y en base a eso, yo ya puedo determinar si un material es capaz de resistir cierta condición de carga. Y entonces, pues se van a definir algunas propiedades de los materiales en base al concepto de esfuerzo. Ahorita, lo único que nosotros hicimos en el caso del problema fue determinar las reacciones en los apoyos. Recordemos pues que las reacciones se consideran también como fuerzas externas. Entonces, ahorita no nos hemos metido para nada a calcular fuerzas internas. Sin embargo, pues el elemento que vamos a analizar, que es la barra BC, pues es un elemento a tensión pura. ¿Qué significa eso? Pues que únicamente está trabajando a una carga axial, es decir, una carga a lo largo de su eje longitudinal, eh, con un valor de 50 kilonewtons, que sería la TBC, y en base a esa carga, pues nosotros vamos a determinar las fuerzas internas que hay en esa barra BC, que lo analizaremos la siguiente clase, pero pues ahí la fuerza que va a gobernar pues es la carga normal, o sea, ese elemento intenta alargarse. Y en base a esa carga normal, o esa carga, ese valor de fuerza interna normal, pues vamos a hacer un análisis si está construida de acero, o vamos a hacer un dimensionamiento cuando esté construida de acero, y vamos a hacer un análisis cuando esté construida de aluminio. Y vamos a ver una condición que se llama esfuerzo permisible, el esfuerzo máximo que puede soportar esa barra. Pero bueno, ya llegamos hasta ese punto. Ahorita, nuevamente lo que utilizamos es recalco, solamente puro cálculo de estática hasta este punto. Solamente hemos hecho puro cálculo de sumatorias de fuerzas iguales a cero, sumatorias de momentos igual a cero, es decir, condiciones de equilibrio. Y es lo que hemos ocupado hasta el momento. Ya para la siguiente clase, pues ya vamos a calcular lo que sería el esfuerzo. Sería un paso ya de la mecánica de materiales, más allá de lo que sería la estática. Entonces sería todo, jóvenes. Conclusión, ese es el resumen pues de la clase. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos no sé cuándo nos toca la siguiente clase. Creo que es mañana. Sí, nos toca el día de mañana y pues por ahí concluimos con ese problema y podemos ya plantear algún otro. ¿Sí? Buen día. Sí, profe, igualmente. Profe, que tenga buen día. Gracias igualmente a todos. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Dale, nos vemos mañana.